Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 13. Nuestro estudio anterior fue de esta misma sección donde nos centramos solo en el versículo 1, en lo que es la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de esta sección. Quiero saludar y agradecer a todos aquellos que nos apoyan, que comparten estas enseñanzas, que le dan like, que se han suscrito, que el Señor les continúe bendiciendo y el propósito es que la palabra de Dios corra y sea glorificada de tal manera que le invitamos para que comparta estas enseñanzas y se suscriba a nuestro canal. Vamos a meditar en esta sección, en este capítulo, con el tema La gracia de Dios es suficiente. Fortalécete por la gracia, es lo que Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 1. Ahora, luego de ver el mensaje anterior, la importancia de la gracia de Dios todos los días, por medio de la fe, por medio de la ley o la lectura bíblica, y la confesión de nuestra condición humana ante la grandeza de Dios, vamos a mirar cuál era el encargo que el apóstol Pablo hace o hizo directamente a Timoteo. Y es así como inmediatamente el versículo 2 nos lo dice, seguido de sus implicaciones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que ante el peligro que acechaba a la iglesia por parte de los apóstatas, el abandono de la fe de muchos cristianos y el encarcelamiento de Pablo, lo único y de siempre es la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo le reitera a Timoteo, lo que has oído de mí. Es en esta carta donde encontramos la utilidad de la palabra de Dios, porque en esta carta el apóstol Pablo hace demasiado énfasis a la palabra de Dios. El capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la manera de contrarrestar la apostasía que había para este tiempo es encargando a hombres fieles e idóneos para que enseñen también a otros. Y ante tan inminente peligro debe haber una insistente palabra, una insistente predicación, como luego lo dice en el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica, insta, redarguye, reprende, exhorta, y todo esto con la palabra de Dios. Así que aquí encontramos repetidamente el énfasis que Pablo hace a la palabra de Dios como el único medio y forma para contrarrestar, contraatacar la herejía, la apostasía que había para este tiempo. Pablo usa una palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra instar significa repetir, insistir con ahínco. Y además de ello dice redarguye. Esta palabra significa convencer. Es decir, no es solamente enseñar, dar palabras al aire, sino procurar convencer allí al pueblo, a los creyentes, de lo que están enseñando los apóstatas. Y esto por medio de la palabra del Señor. Así que lo que Pablo está encargando aquí a Timoteo no es algo nuevo. No es más que las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, allí encontramos la gran comisión. Y en esta gran comisión encontramos estas grandes verdades. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que este encargo era lo mismo que el Señor había encargado a los apóstoles y que ahora los apóstoles, como en este caso Pablo, estaba encargando a Timoteo para que él a su vez encargara a hombres fieles e idóneos para que enseñaran también la palabra del Señor.
Este encargo luego traería implicaciones adversas a la vida de Timoteo y Pablo le advierte de ello. Es lo que Pablo dice luego desde el versículo 3 al 6. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Aquí Pablo le advierte de sufrimiento, consagración, lucha, disciplina, sacrificio, trabajo. Esto lo generaría la adversidad de los apóstatas, pero sobre todas estas cosas, el apóstol Pablo luego habla a Timoteo de sufrir estas cosas por amor a Dios y a los escogidos de Dios. Es como luego le dice en el versículo 10, como se presenta él de ejemplo, cuando dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo de lo que está encargando a Timoteo. Pablo es un ejemplo vivo de lo que es predicar, enseñar y sufrir las consecuencias de ello, y esto se lo recuerda a Timoteo en esta carta. En el versículo 9 le dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Con esta última frase, Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que menos importa aquí son nuestras vidas, lo que más importa es la palabra de Dios. Nosotros no somos el centro de atención, no somos el centro de esta gran labor, de esta gran misión. Yo sufro penalidades, yo estoy como prisionero, estoy además a modo de malhechor injustamente, pero lo que importa es que la palabra de Dios no está presa y nunca estará presa. Pero sobre todas las cosas y sobre todos los ejemplos, el apóstol Pablo pone en primer lugar el ejemplo de Cristo. En el versículo 8 le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Este verso tiene mucha connotación teológica. El nombre compuesto Jesucristo nos habla de Jesús 100% hombre, que sufrió también, se consagró al Padre, que luchó, que cumplió su ministerio, que trabajó. El Cristo, el ungido de Dios, siendo Dios mismo, se humilló a favor de los escogidos. Así que Timoteo, acuérdate de Jesucristo, es el llamado de Pablo, de Jesús el ungido, de Jesús, del linaje de David, 100% hombre, pero 100% Dios, resucitado de los muertos, es decir, garante de victoria. Él es nuestra victoria. En Él somos más que vencedores. Timoteo sufre todas estas cosas que en Cristo la victoria es segura. Pudiéramos pasar luego a las siguientes palabras, pero no quiero omitir el versículo 7, lo que Pablo le dice luego de poner 3 ejemplos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué le había dicho Pablo? Que ninguno que militaba se enredaba en los negocios de la vida, usando la figura del soldado. Que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto nos habla de disciplina. De que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esto nos habla de diligencia, de trabajo, de dedicación, de consagración. Y ya luego el apóstol Pablo le dice, considera lo que te digo. Considera las palabras que estás leyendo. Me gusta esta palabra, considera. Esta palabra viene del griego noeo, que significa percibir con la mente, en distinción de percibir con los sentidos. Pensar significa ponderar, significa determinar el peso de algo, reflexionar. Timoteo considera el peso de estas palabras, de esta carta. Estás frente a una grande responsabilidad para Dios
con la iglesia. Todo esto lo debía reflexionar y meditar profundamente Timoteo en la gracia que es en Cristo Jesús, en su obra, en lo que Él hizo, desde su posición, siendo en forma de Dios, hasta su humillación, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último termina el apóstol Pablo con lo que algunos consideran parte de un himno que cantaban los creyentes para este tiempo, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta, Timoteo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, si pasamos sufrimiento hasta encarcelamiento, incluso hasta la muerte, no importa, viviremos con Él. Si sufrimos por la obra del Señor, por la causa del Señor, por enseñar su palabra, también reinaremos con Él. Pero luego hay una advertencia ante la negación del cumplimiento de esta obra y de esta responsabilidad. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles al cumplimiento de la voluntad de Dios, Él permanecerá fiel. Él hará su obra sí o sí, porque Él no puede negarse a sí mismo, ni a su palabra, ni a su pacto. Así que estas palabras le da el apóstol Pablo a Timoteo de grande responsabilidad en las que él debía meditar profundamente. Pero para encontrar Timoteo fortaleza, poder, ahínco, valor para enfrentar tan oscura situación y momento, él debía fortalecerse por la gracia que es en Cristo Jesús. Y de esa manera iba a darse cuenta que la gracia de Dios es suficiente para cualquier momento de la vida. Gracia y paz.